Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Camilo Pizarro, yo soy el presidente actual de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y siendo hoy el 23 de septiembre del año 2021, quiero presentarles a ustedes un proyecto que se retoma desde la Junta Directiva actual de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y es poder crear un escenario académico en el cual sea incluyente no solamente para los especialistas, sino enfocado principalmente hacia los residentes de medicina crítica y cuidado intensivo del país. Esta iniciativa, como les digo, que se retoma porque en presidencias anteriores ya se habían hecho algunos esfuerzos buscando la participación de los residentes y de muchos intensivistas en generar estos espacios donde pudiéramos, digamos, de alguna manera confluir bastantes de nosotros y generar un conocimiento que genera el respeto, digamos, de la comunidad científica a nivel nacional por parte de la AMSI. Pues decidimos nuevamente retomar este punto. La cátedra AMSI nace, entonces, como les estaba mencionando ahorita, por una iniciativa de la Junta Directiva, y dentro de los cambios que hemos generado en esta Junta Directiva en la parte académica, quiero mencionarles a ustedes rápidamente antes de empezar con la conferencia, es que toda la parte educativa recae en este momento su responsabilidad sobre nuestro vicepresidente, el doctor Vladimir Gil, quien nos acompaña en este momento también en la reunión. Y parte de esos cambios que se han generado los hemos hecho con intensivistas también reconocidos a nivel nacional. Nos acompaña en esta reunión el doctor Manuel Garay. El doctor Manuel Garay en este momento es el coordinador de las secciones de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, para la cual seguramente muchos de ustedes recibieron los correos solicitando su convocatoria, y agradecemos formalmente a las más de 60 o 70 personas que manifestaron su interés en participar en las secciones. De igual manera, dentro de los cambios que se hicieron en esta junta directiva en la parte académica, quiero mencionarles que estamos trabajando con la doctora Marta Sánchez. La doctora Marta Sánchez es la encargada principalmente de este proyecto de la cátedra AMSI. Este es un proyecto en el cual se van a generar unos espacios, principalmente siendo los protagonistas los residentes de medicina crítica y cuidado intensivo del país. Para ello, hemos tenido o programamos una reunión que se realizó en días anteriores con todos los coordinadores de grado del país, en los cuales se les hizo una presentación de la asociación de la AMSI y se les presentó este proyecto, donde manifestaron de común acuerdo el interés en participar en esta actividad. Entonces, sin más preámbulo, y como una actividad importante, como un reto grande que nos generamos desde esta junta directiva, y es poder continuar a futuro con este tipo de actividades, siendo los residentes los que seguramente van a dirigir esta asociación en años venideros, en 5 o 10 años, pues queremos generar este espacio y espero que sea provechoso para todos ustedes. Sin más preámbulos, quiero dar entonces espacio a la doctora Marta Sánchez, quien es realmente la líder de este proyecto y va a hacer la presentación oficial de esto. Agradecer al doctor David, quien es el coordinador del posgrado, y al doctor Andrés, que es el residente, quien va a iniciar con la primera conferencia en la cátedra AMSI. Entonces, Martica, muchas gracias por asistir, y la audiencia es tuya. Gracias, Camilo. Buenas noches, bienvenidos todos a esta actividad que se llama la Cátedra AMSI, que inauguramos hoy y que tenemos mucho gusto de presentarles formalmente ya. Esta actividad, que lo que pretende es que todos los posgrados en medicina crítica y cuidado intensivo del país tengamos una actividad académica común donde todos podamos participar y nutrirnos unos a otros académicamente. Es para la AMSI, como lo decía Camilo, de particular interés que la parte académica se fortalezca y establecer lazos muy fuertes con todos los programas de especialización en nuestro campo. Es por eso que hemos diseñado estas actividades. La actividad que inicia hoy tengo el placer de presentarla y que esté a cargo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy la actividad se va a desarrollar en forma de una conferencia,
Y las actividades venideras serán a libre desarrollo de la universidad que esté a cargo de la actividad, que al final haremos un comentario acerca de cómo va el cronograma. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el doctor Andrés Felipe Araviña, residente de cuarto año de la Universidad Tecnológica de Pereira, que nos va a hablar sobre Prono en COVID. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Andrés Felipe Araviña, soy residente de cuarto año de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me siento honrado porque esta oportunidad es grandísima. El proyecto es bastante ambicioso y deja muchas expectativas, especialmente en lo que se refiere a la construcción del conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre los programas de cuidado intensivo del país. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Entonces, el objetivo general de la charla es revisar los principios fisiológicos de la ventilación mecánica en prono, qué evidencia lo sustenta y qué ha pasado con esta estrategia durante la pandemia por SARS-CoV-2. Claro que no poseo conflicto de interés alguno, excepto pertenecer al programa de especialización en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira. La charla la dividí en varias secciones. Vamos a hablar una pequeña introducción, donde se hace referencia a aspectos históricos. Vamos a revisar la fisiopatología de cómo funciona la ventilación en prono, qué pasa con el sistema respiratorio, la evidencia que soporta la eficacia clínica de esta maniobra, en qué vamos con el prono en COVID-19 y para finalizar unas conclusiones. Entonces, desde lo más básico, uno se pregunta qué es el prono, qué es pronar a alguien, y uno diría simplemente que es ponerlo boca abajo. Pero cuando uno le muestran estas imágenes, uno dice, venga, ponerlo boca abajo, eso no es tan fácil. El paciente tiene catéteres, tubuladuras. Por ejemplo, este paciente, la imagen de la derecha, está montado en ECMO. Y eso es la punta del iceberg, porque detrás de esta maniobra, que uno lo podría verla simple o compleja según desde la perspectiva que presente, hay muchas otras cosas, muchos fenómenos fisiológicos que son muy bonitos y nos permiten saber por qué funciona poner a una persona en prono. Entonces, ¿cómo se posiciona una persona en prono? Bueno, así lo hacemos en el Hospital San Jorge de Pereira. El protocolo que establecimos en la institución cuando lo demandó la situación sanitaria consta mínimo de 4 personas, de las cuales una de estas es el médico a cargo, está la terapeuta respiratoria y los enfermeros pues pueden oscilar entre 4 o 5 personas. La idea es tener una persona que se encargue de las líneas venosas y de las tubuladuras del ventilador o el circuito corrugado, una persona que se encargue de dirigir las maniobras. Debemos también asegurar la comodidad, la protección de la piel del paciente. Para eso vamos a necesitar cojines, un rollo para proteger la cara y las sábanas para movilizar el paciente. Terminamos enrollando al paciente de esta forma. Los cojines terminan metidos en esta parte de la sábana, cuestión de que cuando volteemos al paciente ya se encuentren debajo de él. También tenemos la opción de meter los cojines uno a uno de acuerdo a la necesidad de los puntos que estén expuestos a mayor presión. Y al enrollar las sábanas de esta forma nos permite manipular de una forma más segura el paciente, evitando que se nos caiga o se pierda la tracción durante la movilización. Cuando empezamos a posicionar el paciente, siempre hay alguien que debe estar vigilando el brazo que queda debajo y las tubuladuras para evitar desalojos y para evitar lesionar al paciente. Una vez acomodado en la posición prona, se procede a posicionar la cabeza, a colocar la almohadilla protectora y pues estas posiciones van a oscilar de acuerdo al tiempo y a la necesidad de liberarle la presión, porque a esto es a lo que nos enfrentamos, a las lesiones por presión. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos una imagen de una neuritis isquémica secundaria a la posición prono, y uno diría, no, es que estas lesiones aparecen en las revistas porque son los casos más extremos. Pues ni tan es así, esto es lo que nos estamos encontrando día a día en la unidad de cuidado intensivo. Miren, les comparto esta imagen que con autorización de la familiar, que es una compañera de trabajo de nosotros, de su papá, lo tuvimos en la unidad de cuidado intensivo COVID del San Jorge, y con los cuidados, con la mayor de las precauciones y todo, y terminó con lesiones faciales.
Entonces, eso es el pan de cada día. Entonces, ¿cómo empieza la ventilación en prono? Empieza aproximadamente a describirse en 1974, cuando el grupo de Bryan empezaron a darse cuenta de que perros anestesiados en los laboratorios mostraban mayor expansión de las regiones dependientes y esto era consistente con la mejoría en la oxigenación. Se empezaron a tejer hipótesis, se empezaron a plantearse un posible beneficio de esta estrategia. En 1978, Piel et al. Encontraron que en 5 pacientes con SDRA hubo una mejoría dramática de la oxigenación y en el 79 Douglas et al. Replicaron estos resultados y allí se empezaron a plantear, ¿será que empezamos a generalizar esto? Bueno, antes de que eso pasara, muchos años transcurrieron y otros fenómenos fueron siendo descubiertos dentro de todo el síndrome, lo que compone pues el síndrome de estrés respiratorio del agudo. En el 86, Monder et al. Rompieron un paradigma imagenológico. Hasta este año, las imágenes estándar que se utilizaban eran las radiografías de tórax y se considera que el compromiso era difuso y era homogéneo. Cuando se empezaron a hacer tomografías de tórax y de alta resolución, se dieron cuenta de que esta imagen respetaba algunas zonas de parénquima pulmonar y había otras que estaban mayormente comprometidas. Ya en el 86, Gattinoni nos trajo pues el concepto clásico del baby lung y en el 91 Bones et al. Describieron los efectos gravitatorios sobre los fluidos y la inflamación en el pulmón, trayéndonos a la luz el concepto del pulmón esponja. Y en el 2013 aparece este trabajo que tanto nos ha ayudado, que tanto nos ha permitido intervenir a estos pacientes tan complejos, que es el PROSEBA, pues, como fruto del trabajo del grupo del Dr. Guerin. Entonces, vamos a ver cómo funciona o por qué funciona esto. ¿Qué efectos tiene pronar una persona? Sobre la pared del tórax, tenemos que hay una disminución de la compliance de la pared torácica. Sobre el pulmón como tal, tenemos una mejoría o nos permite una distribución homogénea de las relaciones de deformación. Va a haber una homogenización de la relación BQ y esto va a traer unas mejorías en el intercambio gaseoso. Va a haber mejor reclutabilidad, todo secundario a que la ventilación se mejora en las zonas dependientes y la hemodinamia se ve favorecida porque nos va a facilitar el desempeño del ventrículo derecho. Entonces, tenemos el tórax. Grosso modo, tiene 3 paredes. La pared anterior, que tiene un componente móvil y uno inmóvil. El no móvil, pues es el esternón, el móvil son los cartílagos y las costillas. La pared posterior también tiene un componente móvil, que son los arcos costales posteriores, y el componente no móvil, que son las vértebras y las escápulas. Y tienen la pared abdominal. Entonces, cuando ponemos un paciente en prono, vamos a disminuir la expansión de la pared anterior. Esto va a mantener un comportamiento abdominal sin cambios y va a haber una disminución de la compliance del sistema respiratorio, que se va a ver compensada por efectos que voy a describir a posteriori. Entonces, en los pacientes con SDRA tenemos edema alveolar, agotamiento y daño del surfactante, zonas de fibrosis, y esto va a traducirse en ¿qué? En disminución de la compliance del pulmón. Entonces, la compliance específica, que es un concepto diferente, va a permanecer constante, pero la compliance general del sistema y del pulmón va a verse disminuida. Y lo que va a hacer el prono va a facilitar la distribución homogénea del estrés de formación. Con esta siguiente diapositiva, pronto vamos a entender mejor qué es eso. Solo con voltear el paciente boca abajo, vamos a liberar la presión que ejerce el mediastino sobre el pulmón. Y adicionalmente, vamos a tener un efecto que está descrito como el efecto Slanky. Vamos a imaginar que el pulmón es un resorte piramidal que en posición supina está suspendido desde el ápex y las partes iniciales o las partes más proximales al ápex están muy distendidas, mientras que las partes de la base del trapezoide o de la pirámide todavía no se han distendido. Entonces, estas fibras de acá están más estresadas que las de acá. Si lo ponemos boca abajo, la distribución de este estrés o de esta tensión va a ser homogénea. Lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón que está inflamado y que está en las zonas dependientes está colapsado, los alvéolos no están reclutados y arriba, en la parte no dependiente o en la parte ventral, vamos a tener alvéolos sobredistendidos que son inhomogéneos o heterogéneos y que todo ese fenómeno de tracción de dependencia alveolar, al poner al paciente en prono,
va a verse distribuido de una forma simétrica, haciendo que la energía que se le está aplicando a ese paciente para ventilarlo no se concentre en las zonas más vulnerables, sino que se distribuya a través del parénquima y se disipe. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Una zona de tope que tiene mayor deformación, mayor presión, mayor variabilidad alveolar, y una zona basal que tiene menos deformación, menor presión y menor variabilidad alveolar. Lo que vamos a hacer con esta maniobra es equilibrar estos fenómenos. En la relación BQ tenemos dos fenómenos, un fenómeno morfológico que es la inflación y un fenómeno fisiológico que es la ventilación. El prono nos mejora la ventilación de las zonas dependientes, y si a esto le sumamos una perfusión constante, vamos a tener una redistribución de la relación BQ o una homogeneización de la misma. Esto se explica por qué. Entonces tenemos unos pulmones que tienen una forma trapezoidal, una mayor área en las zonas dependientes que están perfundidas de la misma forma que la parte apical. Estamos hablando pues de apical, de la parte anterior. Mientras que la zona apical pues no está bien aireada y está perfundida. Entonces, cuando hacemos el posicionamiento en prono de este paciente, vamos a tener una zona que se va a empezar a reclutar, que es superior y que va a estar perfundida, mejorando la relación BQ. Vamos a sacrificar algunos alvéolos de la parte anterior que se van a colapsar por el efecto gravitatorio, pero eso va a ser compensado por la gran región que se va a reclutar y que se va a funcionalizar en esta parte. ¿Y qué va a pasar con el diafragma y con la transmisión de la presión abdominal? Va a permanecer constante. Esto no se va a ver modificado por la maniobra prono. Esta gráfica es bien interesante. Tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos un paciente con SDRA y un paciente normal en dos posiciones. Aquí en la variante independiente tenemos la relación gas-tejido, y en el eje de las ordenadas tenemos la distancia que hay entre la parte anterior del esternón y la parte posterior de la vértebra. Entre más posterior, o sea, entre más dependiente está la zona, menor es la relación gas-tejido. ¿Qué pasa en el SDRA? Pues esto se acentúa y la pérdida de aire es muy notoria. Cuando ponemos al paciente en prono, vemos que esta relación se invierte y se equilibra en ambos sentidos, incluso siendo superior al paciente que está en SDRA y que está en supino. Sobre el intercambio gaseoso, tenemos que hay una mayor cantidad de tejido ventilado y perfundido, hay menor espacio muerto, hay menor shunt, la compliance de la pared torácica anterior va a estar disminuida, pero eso va a hacer que el gas se vaya de una forma más fácil a las zonas dependientes. Nos va a mejorar los niveles de PCO2, y esto se asocia a buen pronóstico, porque recordemos que la hipercapnia, la acidosis respiratoria y la hipoxemia se relacionan también con otros fenómenos como la falla del ventrículo derecho. En cuanto a la hemodinamia, siempre ha sido pues como tema de discusión y ha sido tabú pronar a los pacientes que están inestables hemodinámicamente hablando. Entonces aquí les tengo varios hallazgos. Por ejemplo, en este trabajo en el APRONET, la razón más común para no pronar a una persona era que tenían una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Pero miren este otro hallazgo. En el PROSEVA, el 72% del grupo que fue llevado a prono recibían vasopresor. Sí, estaban estables en el momento que los aleatorizaron, pero también estos pacientes presentaron menores eventos de parada cardíaca, menores arritmias, y presentaron más días libres de disfunción orgánica múltiple. Y hay otros precedentes. Por ejemplo, si uno mira algunos trabajos de Quimelo, lo único que se encuentra es que el soporte pélvico y torácico se relaciona con disminución del volumen sistólico y con taquicardia. Y hay un metaanálisis, el autor, si no estoy mal, es Bloomfield, que describe menor tasa de arritmia y menores eventos adversos en los pacientes que se pronan. Entonces, pues tampoco es que sea tan inseguro pronarlos, y posiblemente por temor a inestabilizar un paciente lo estamos privando de una maniobra que es muy benéfica. Esta gráfica es bien bonita, bien interesante, porque cuando pronamos a un paciente también le permitimos que se descargue su ventrículo derecho. Miren el ejemplo, en la parte superior tenemos un paciente con una PAFI de 74, una PC2 de 54, una presión plato de 27 y una driving pressure de 21. Esta imagen es un ecocardiograma transesofágico, posiblemente sea una vista medioesofágica. Vemos un ventrículo derecho dilatado, casi que igual a la relación BDBI, y tras 18 horas de prono
mejora la PAFI, disminuye el CO2, mejoran las presiones de la vía aérea y vemos que hay una inversión de la relación, minimizándose el tamaño o la dilatación de este ventrículo derecho que estaba sufriendo. Entonces, en síntesis, tenemos una mejoría de la distribución gas-tejido. Tenemos homogenización de la relación estrés-deformación o de la relación estrés-strain, como la quieren definir. Hay mejoría en el intercambio gaseoso, mejora la función del ventrículo derecho, y pues sabemos que tiene impacto en mortalidad en los pacientes con SDRA. Y eso se ha visto en este resumen de la evidencia. O sea, venimos con trabajos desde muchos años atrás, donde Gattinoni, Guerin, Manchego han venido mostrando resultados en los cuales la estrategia ganadora sería ventilación protectora, relajación neuromuscular y terapia prono no menos de 16 a 18 horas. Eso es lo que ha mostrado ser efectivo hasta ahora. ¿Qué pasa con los pacientes en COVID? Pues cuando empezó la pandemia no conocíamos nada de cómo se comportaba la neumonía por SARS-CoV-2, teníamos información escasa, había trabajos que nos eran necesarios para describir cómo era el curso clínico de la enfermedad. Por ejemplo, este trabajo publicado en Lancet en el 2020 es un estudio observacional retrospectivo, recopila datos desde diciembre del 2019 a enero del 2020, es unicéntrico del Hospital de Jintan de Wuhan. Recopiló información de 720 pacientes, 52 de estos estaban críticamente enfermos, querían ver cómo era la mortalidad de 28 días, cuál era la incidencia de SRA por SARS-CoV-2, cuál era la proporción de pacientes bajo ventilación mecánica. Y se encontraron con estos hallazgos que nos competen por esta charla. Encontraron que las personas que no sobrevivían eran más viejos, presentaron más SRA y por lo tanto tenían más posibilidad de estar bajo ventilación mecánica invasiva. Adicionalmente, en el grupo de los pacientes que recibieron prono, encontraron que 4 pacientes fallecieron y 2 sobrevivieron. De pronto con estos números no podemos sacar mucho, ni tampoco nos podemos orientar. Y que en los pacientes que presentaban SDRA, que los sobrevivientes, en el 45% presentaron SDRA y en los fallecidos el 26%, el 82%. También se hicieron trabajos para evaluar cómo era la mecánica. Este estudio observacional está orientado a estudiar cómo era la reclutabilidad en los pacientes con SDRA por COVID-19. Este es un estudio unicéntrico observacional, se realizó durante una semana en el mismo hospital. Quería describir qué pasaba con la reclutabilidad de los pacientes, de 12 pacientes con SDRA definido por los criterios de Berlín. Entonces, el objetivo primario era estudiar la mecánica respiratoria y cómo era el reclutamiento pulmonar. Se encontró que el 83% de estas personas eran pobremente reclutables y que el prono mejoraba la posibilidad de que se beneficiaran de estas maniobras. Transcurría el tiempo, las UCI se llenaban y se empezaban a buscar recursos, a buscar opciones para las personas que no podían ser intubadas porque no había un ventilador disponible, porque no había forma de darle este tipo de soporte. Entonces empezó a aplicarse la terapia de prono en pacientes conscientes con falla respiratoria hipoxémica. Este trabajo describe qué pasó con algunos. Es un trabajo que viene del Hospital Aix-en-Provence de Francia. Recopiló información del 27 de marzo al 8 de abril del 2020 de 24 pacientes con falla respiratoria que estaban conscientes, que no recibían ansiolíticos, que tenían una prueba positiva para SARS-CoV, imágenes documentando el compromiso pulmonar y que tenían una FiO2 constante. Se quiso evaluar la proporción de pacientes respondedores, qué tan factible era mantenerlos en prono despiertos, cuál era la tolerancia a la misma y se hizo seguimiento con gasometría arterial. 6 pacientes fueron respondedores, esto equivale al 25% de esta cifra, y estas personas respondieron a la maniobra y el beneficio fue persistente. 5 pacientes terminaron intubados, de los cuales 4 no toleraron sino 1 hora de prono, y esto ocurrió en las primeras 72 horas. Es decir, esta maniobra no aplicaba para todo el mundo, no todos estaban en las condiciones para tolerarlo y se requería que el paciente aguantara y que cooperara para realizarlo. Este trabajo también es bien interesante, es un trabajo, la mayoría de estos trabajos son observacionales, tienen cortes retrospectivos y poco a poco han venido apareciendo trabajos de mejor calidad.
Entonces, este trabajo buscaba ver cuál era el rol del prono en esa herida por SARS-CoV-2. Era una corte retrospectiva, es un estudio norteamericano, 42 pacientes bajo ventilación mecánica invasiva que no fuera reintubación y que no hubieran sido pronados. Querían ver cómo era la PAFI tras la primera sesión de prono, la PAFI después de varias sesiones de prono, cómo eran las variables hemodinámicas y respiratorias. Se consideraba respondedor si la PAFI aumentaba más del 20% y no respondedor al paciente que fallecía o que requería ECMO como terapia de rescate. 29 de estos pacientes eran hombres que tenían una edad entre 52 a 69 años, 9 requirieron prono solo una vez, 25 fueron pronados 3 sesiones o más, el 74% de esta corte sobrevivió y 6 pacientes fueron a rescate con ECMO. Se encontró que una sola sesión de prono podía mejorar hasta casi 20 kilopascal la PAFI. Y también se hicieron trabajos más finos, más detallados para los gomosos de la ventilación mecánica con unos equipos que trazaban gráficas de alta granularidad, que son equipos que trazan curvas de presión, volumen y de flujo punto a punto. Entonces querían ver si la mecánica pulmonar tenía consideraciones pronósticas y terapéuticas y que este tópico era desconocido en la enfermedad por SARS-CoV-2. Se revisaron 2.738 horas de registros de ventilación mecánica invasiva en un hospital terciario también chino, esta fue en Jinmen, de 7 pacientes con enfermedad severa por SARS-CoV-2. Se evaluó el índice de asincronía, las propiedades mecánicas, la mortalidad. Se encontró que el prono mejoraba la distensibilidad pulmonar hasta en 2.31 mililitros por centímetro con la primera sesión, que las presiones meseta altas y del uso de relajante neuromuscular se asociaban con mejoría del índice de asincronía, que las maniobras de reclutamiento no mejoraban la distensibilidad. Esta corte presentó una mortalidad del 40% y las personas que sobrevivieron tenían mejores registros de distensibilidad pulmonar que los otros. Ya en el 2021 aparecen otros trabajos bien interesantes como este, que comparan el uso de prono consciente temprano versus prono consciente tardío. Entonces, esto es un análisis post-hoc de este trabajo. 125 pacientes con falla respiratoria por COVID-19 manejados con cánula de alto flujo. Evaluaron mortalidad de 28 días y tasa de intubación. Se definió prono despierto temprano como el que se le realizaba la maniobra en las primeras 24 horas y mínimo recibían esta maniobra entre 1.5 a 3 horas. Esta fue la forma en que aleatorizaron los pacientes, 92% en el grupo intervención, 33 individuos en el grupo control, 79 eran hombres con una edad media de 62 años, 73 pacientes fueron pronados de forma temprana. La media de inicio de la cánula de alto flujo fue a las 2.5 horas y en promedio hubo consumo de este recurso 5 horas al día en el grupo temprano. La mortalidad del grupo temprano fue el 26% y en el grupo tardío fue el 45% con una P estadísticamente significativa. No hubo diferencia en la tasa de intubación y adicionalmente nos encontramos estos factores que se asociaban con una mayor mortalidad. Edad avanzada, la intubación orotraqueal, que se demoraran en iniciar el prono. Y llama la atención esto, que describieron el uso de hidrocortisona como un factor de riesgo para mortalidad, a diferencia del uso de metilprednisolona y dexametasona. Ya con la disponibilidad de más estudios, hubo forma de realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis de trabajos observacionales, cuasi experimentales y de antes y después. Esta es una que quería revisar el efecto del prono en los parámetros de oxigenación del COVID-19. Esta fue la búsqueda que se hizo hasta marzo del 2021, 35 estudios, 1.712 pacientes. El desenlace primario a evaluar era la PAFI, el resultado secundario era parámetros respiratorios como saturación de oxígeno, presión arterial de oxígeno, mortalidad, tasa de intubación y los egresados vivos. Esta gráfica de pronto no se ve muy bien, pero la puse para que vean que están incluidos trabajos con prono consciente y el prono común y corriente, las tasas de promedio de duración de la terapia prono y la cantidad de pacientes. Entonces, todo vemos que el prono sí, efectivamente en COVID nos va a mejorar la PAFI. En cuanto a la mortalidad, sorpresa, uno dice, miren, en los pacientes no intubados, pues
uno discutiría mucho sobre la metodología y de pronto de interpretar resultados a la ligera con la heterogeneidad de los datos, pero la inclinación de la evidencia es a que estos pacientes se benefician también. No solamente tenemos que tener el paciente sedado, relajado, planchado allí boca abajo en prono, sino que algunos pacientes que no están intubados, que cumplan con ciertas características, se puedan beneficiar de esta terapia. Y en Nature se publicó también esta revisión sistemática y metaanálisis que quería evaluar también los efectos del prono en los parámetros de oxigenación. Estas fueron las bases de datos consultadas para la revisión, incluyeron 28 estudios, 1.426 pacientes, definieron el resultado primario como parámetros respiratorios, que son pues, frecuencia respiratoria, PCO2, PO2, saturación, y el resultado secundario sería muerte e intubación. En cuanto a la PAFI, vemos que es significativa la diferencia de medias, mejora la PAFI efectivamente. Aquí los tenemos clasificados por estudios de antes y después y cosas experimentales, con una heterogeneidad pues altita, pero aceptable. En cuanto a los parámetros respiratorios, llama la atención que en los que respectan a oxigenación, sí es significativo, pero los que hablan de CO2 o frecuencia respiratoria, no. Y esta fue la mortalidad pareada y la tasa de intubación. La mortalidad pareada fue el 19%. Cuando uno la contrasta con otras publicaciones de esta naturaleza, uno se encuentra mortalidades descritas de hasta el 60% y tasas de intubación de hasta el 88%, y en este caso, pues, encontramos una tasa de intubación del 30.6%. Entonces, en conclusión, el prono es una medida segura, económica y benéfica para los pacientes con SDRA. La evidencia del uso del prono en COVID aún está en construcción, ya tenemos luces. La información disponible nos muestra que es una intervención favorable y que el pronovigil podría usarse como maniobra de evaluación precoz del paciente que no está en falla respiratoria inminente. Y recordemos que esto es un trabajo en equipo. Aquí les muestro mi equipo de trabajo. Es el mejor equipo que pues, uno podría esperar, y sin ellos esto tampoco hubiera sido posible. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por tu conferencia. Creo que es una conferencia que recorre en una forma puntual lo que ha sido pues el prono y cómo ha cambiado y cómo ha sido un desafío para todos atender esta pandemia, y cómo el prono ha sido pues definitivamente una herramienta de primera línea, y que seguramente tendremos mucha más información con el correr del tiempo y cuando todos los grupos que hemos atendido estos pacientes en gran cantidad podamos tener disponibilidad de publicar nuestros resultados propios e ir creando más evidencia que vaya fortaleciendo los resultados tal como tú lo acabas de presentar. En este momento vamos a disponer de 15 minutos para preguntas. Se pueden hacer preguntas a través del chat, se pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano y hacer la pregunta que quieran hacer. La pregunta, contamos afortunadamente en esta cátedra con intensivistas de todas partes del país, directores de casi todos los programas de posgrado, residentes y fellows de todos los programas. Entonces, la idea es que esto sea una colaboración entre todos, y entonces los dejo para que hagan sus preguntas para que las vayamos resolviendo en los próximos 15 minutos. Aquí ya hay una pregunta, Martica, de Angie Solano en el chat. Buenas noches, dice Angie, y dice, tengo una pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que se dejan los pacientes en prono y que muestra beneficio en oxigenación? Entonces, pues le damos la palabra a Andrés. Andrés. Angie, buenas noches. Mire, esa pregunta tiene bastante de dónde cortar, porque cuando uno
se va a los estudios iniciales como el PROCEBA, uno encuentra registros de pacientes que pronaron hasta los 28 días, si no estoy mal. Lo que uno debe buscar es hasta cuándo lo tolera el paciente y en qué punto usted va a buscar un nivel de soporte superior, o si ese paciente está cumpliendo las metas de protección pulmonar y usted va a necesitar montar ese paciente en una estrategia de reposo pulmonar. Un paciente de estos que entrada a la semana y ya tenga 3 ciclos de prono, uno ya tiene que empezar a considerar que va a necesitar algo más, que va a necesitar poner esos pulmones completamente en reposo y que va a necesitar, por ejemplo, soporte extracorpóreo. Hay pacientes que han mostrado mejoría, que han mostrado luces con 6 y 7 ciclos de prono, pero estamos hablando de unas cosas muy extremas. No sé si en la experiencia de los profes que están pues, en la audiencia y con su conocimiento nos puedan dar una luz adicional para esta pregunta. Hola, buenas noches para todos. Bueno, Andrés, si es que no puedo activar el micrófono, entonces, bueno, primero te felicito por la presentación y bueno, felicito a Camilo y a Marta por esta iniciativa que me parece muy, muy interesante. Yo tenía la mano levantada porque quería hacer una pregunta inicialmente o escuchar tu comentario sobre la utilización de terapias de alto flujo y más recientemente de ventilación no invasiva en prono, que me parece que con toda esta discusión que ha existido en la utilización de alto flujo en supino y ahora en prono y ventilación no invasiva y el COVID, vale la pena de pronto tener esa discusión. Y segundo, bueno, pues aprovecho y doy mi opinión sobre la pregunta que planteaban de cuántos prono se deberían utilizar. Primero, en la literatura hay que tener en cuenta que muchos de los estudios terminaron dándose ciclos de prono de 25, 30 sesiones porque no existían alternativas diferentes, porque no existían recursos y se salía completamente de cualquier propuesta de investigación o académica que conociéramos previamente. Sin embargo, eso también tuvo, al final, dentro de todo lo malo, podemos obtener algo bueno y fue que se obtuvieron datos que había pacientes que realmente se habían pronado por periodos de 12 a 15 ocasiones y se lograba obtener buenos resultados. Entonces, es muy difícil, como decía Andrés, poder tener un número límite y decir hay que pronarlo 3, 4, 5 veces y por lo tanto yo creo que mientras se encuentre el beneficio, que no solamente es en oxigenación, sino también en ventilación y aún hemodinámico, yo creo que se debe mantener la alternativa de ofrecerle esto a los pacientes, obviamente considerando si cumple criterios, por ejemplo, para ECMO o para otro tipo de intervención, remoción de CO2, en fin, depende de los recursos que tengamos disponibles. 2 comentarios adicionales. Nosotros hace unos 4 años hicimos un estudio de SRA y en Colombia, de los casos que logramos recoger, solamente el 9% de los pacientes que tenían disfunción pulmonar severa, PAFI menor de 100, se pronaban. Y el estudio latinoamericano, hay 2 estudios latinoamericanos en los que participó Colombia, muchas de las personas que están aquí aportaron pacientes desde sus unidades, y ese número en Colombia está en una publicación de esas en el 32% y en el otro en el 48%. Entonces también es muy importante los procesos de educación como estos para entender que realmente el prono debe utilizarse temprano, como lo mostraba o como lo mencionaba Andrés, y los resultados realmente pueden cambiar la evolución de los pacientes. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones, Andrés. Bueno, muchas gracias, Fabio, por la intervención y creo que los que manejamos unos pacientes de SRA severo por COVID, con COVID, pues nos enfrentamos a esos dilemas en cuanto al número de intenciones de pronación.
y cómo de alguna manera en los pacientes lográbamos obtener niveles de oxigenación anuales mayores de 200 o 230. Hay un micrófono abierto, creo que es Alejandro, y mayores de 230, y cuando volvíamos a la posición supino otra vez nos enfrentábamos a valores de oxigenación inclusive a veces menores de 100, ¿no? Entonces, pues eso ya depende mucho, como dijo Fabio, de los recursos con los que se contara en cada institución, pero pues mientras se tenga la oportunidad y estemos logrando el objetivo terapéutico, pues yo considero que es una estrategia que no es inocua, y sobre esto realmente pues no hay un consenso definitivo ni una evidencia científica ahorita que avale cuántos son las veces que se debe pronar un paciente. Continuamos con las preguntas, Martica. Tenemos otro par de preguntas en el chat. Tenemos una pregunta que dice así, de Carlos Elemín: ¿es necesario relajar a todo paciente que se prona? Y dos, ¿será que solo los índices de oxigenación nos hacen saber los beneficios del prono en los pacientes no intubados? Y la siguiente pregunta que tenemos, que creo que las podemos resolver todas como en un comentario, es de Luis Alexander López, que nos preguntan que si el prono se debe utilizar de manera protocolaria en pacientes con SRA grave o solo en aquellos que tienen PAFI por debajo de 150, como indica el PROSEBA. Bueno, Carlos y Luis Alexander, son unas buenas preguntas porque a uno le empiezan a surgir dudas cuando se empieza a enfrentar día a día con estos pacientes. Mire, no todo paciente que está pronado requiere relajante neuromuscular. El relajante neuromuscular lo usamos para minimizar las asincronías, para minimizar las presiones o de la energía que le estamos transmitiendo al ventilador al paciente que está en pelea con el ventilador y que no le hemos podido acoplar al paciente, porque nosotros acoplamos el ventilador al paciente, no el paciente al ventilador. Y cuando la pseudoanalgesia que le estamos dando no es suficiente para inhibir el drive respiratorio de este paciente. Entonces, en ese orden de ideas, no todo paciente que va prono requiere estar sedado, y más ahorita que estamos pronando pacientes despiertos. En cuanto a los índices de oxigenación, sí hacen parte de la monitorización y de lo que nos orienta respecto a la condición clínica del paciente, pero recordemos que la clínica es integrar todos estos elementos. O sea, ese paciente está inestable hemodinámicamente, se deterioró, le aumentó el esfuerzo respiratorio, está haciendo disfunción de algún órgano por la hipoxemia, porque estos pacientes hacen hipoxemia feliz o happy hypoxemia. Entonces son pacientes que están hipoxémicos, que no tienen la sensación de disnea y que por la tensión de oxígeno bajo que están haciendo, pues pueden estar haciendo disfunción orgánica y nosotros no nos damos cuenta. Entonces es mandatorio vigilar los índices de oxigenación, pero no debemos descuidarnos ni sesgarnos solamente a ellos, sino que hay que mirar al paciente como un conjunto. Y en cuanto al prono en pacientes con PAFI de menos de 150, sí es mejor utilizarlo a partir del dintel de los 150, porque si nos vamos a la definición estricta de grave, sería PAFI por debajo de 100, y dejaríamos estos pacientes que están entre los 100 y los 150 que se benefician de esta terapia, los terminaríamos excluyendo. Perfecto, Andrés. Gracias, Andrés. Tenemos otro par de preguntas. Que son, ¿qué clase de relaja? Si quieres, espérate que hay unas manos levantadas, Martica, y ya terminamos. Ah, ok, listo. Dale paso a los que tienen la mano levantada, perfecto. Ok, el profesor Guillermo Ortiz. Doctor Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Camilo. No sé si me están oyendo bien. Sí, señor. No, primero que todo, nuevamente felicitarlo a usted, felicitar al grupo de cuidado intensivo por esta iniciativa que es muy agradable. Un comentario pequeñito solamente y felicitar al conferencista. Realmente debutó con una gran conferencia muy académica y hemos disfrutado mucho los conocimientos que ha compartido con nosotros. Simplemente adicionar que para nosotros, y yo creo que en la literatura, además de la oxigenación, vale la pena considerar el espacio muerto o la razón ventilatoria como una expresión de perfusión pulmonar
y un mecanismo de respuesta al PRONO. Probablemente nos adiciona información no solamente sobre la respuesta al PRONO, sino sobre la incidencia de disfunción orgánica asociada con distrés. Simplemente añadir eso y nuevamente felicitar al grupo directivo y al conferencista de esta noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, Guillo. Muchas gracias, doctor Ortiz. Vladimir tiene la mano levantada también. Vladimir Guk. Habilitamos ya el audio. Listo, ¿me escuchan? Sí, ¿qué hubo, Vladimir? Bien o no, bueno, felicitaciones pues por esta iniciativa. Es importante tener en cuenta que es de los residentes y que depende de ustedes es que esto permanezca en el tiempo. Una de las cosas importantes en Prono, y a veces nos dedicamos mucho a pensar en qué tanto mejora la oxigenación, y a veces el objetivo no necesariamente tiene que ser un nivel de oxígeno, sino qué tantos puedo yo proteger el pulmón en un paciente en Prono. No es lo mismo tener un PAFI de 100 con parámetros muy altos, con presiones muy altas, con FIOs muy altas, a tener el mismo PAFI de 100 con parámetros relativamente de protección pulmonar. Entonces, eso es un objetivo importante que no se puede descuidar, es no solo pensar en qué tanto mejora la oxigenación, sino qué tanto yo puedo tener un paciente en Prono con parámetros protectores. Entonces, a veces voltean el paciente boca arriba y dicen, no, es que no ha mejorado, pero pues puede tener la misma oxigenación, pero con el doble de parámetros. Y verdaderamente ese no necesariamente el objetivo se tiene que convertir en un número, sino que el objetivo más allá de un paciente, que hasta cuándo debe estar un prono, pues hasta que el paciente verdaderamente no se beneficie en cuanto a los parámetros ventilatorios o la oxigenación, pero no hay un tiempo. Obviamente hay que estarlo volteando no solo por la seguridad y la protección del paciente, sino por el mecanismo fisiopatológico, pues que es una enfermedad dependiente, pero también tener en cuenta que si yo me muero boca arriba y boca abajo estoy bien, pues qué necesidad tengo de estar ensayando, pues simplemente volteándolo boca arriba para mirar que el paciente pues no se escarie eso, pero tener en cuenta eso, si el paciente va mejor boca abajo, hay que continuarlo boca abajo y tener en cuenta qué tantos parámetros yo logro bajar y proteger el pulmón en un paciente en prono para definir verdaderamente si sigo o no sigo. Gracias, Vladimir. Y Manuel Garay tiene la mano levantada. Manuel, ¿qué tal? Sí, Camilo, buenas noches. Y al doctor Andrés, felicitaciones por su conferencia. Fue una conferencia muy ilustrativa, llena de evidencia. Yo quisiera aportar en el concepto de la homogeneización de la relación ventilación-perfusión. Digamos que una de las medidas y los beneficios de la ventilación mecánica en prono está en homogeneizar la relación ventilación-perfusión, hacer que la relación ventilación-perfusión mejore y se optimice en esa posición. Además, desde el punto de vista mecánico, la presión transpulmonar también se vuelve mucho más homogénea, lo que hace que el tamaño del alveolar se vuelva homogéneo, y en razón a eso podemos garantizar la protección pulmonar, como lo decía Vladimir. Y por último, los índices de oxigenación, la PAFI, sería un parámetro para evaluar la respuesta a la ventilación mecánica en prono. El CO2 medido en gases arteriales como una de las variables de respuesta en cuanto a la perfusión pulmonar. Y 3, al homogeneizar la presión transpulmonar, eventualmente también podemos mejorar el componente de distensibilidad del sistema respiratorio. Entonces, la ventilación mecánica en prono, además de ser una medida que mejora los índices de oxigenación de perfusión, desde el punto de vista mecánico protege el pulmón. Y el ventrículo derecho. Muchas gracias, Manuel. Vamos a resolver las preguntas que quedan en el chat y tenemos entonces ¿qué clase de relajantes usaron para el SRA por COVID? Creo que esa pregunta es fácil de resolver en diferentes momentos de la pandemia, en los diferentes picos. Creo que en todas las instituciones hemos cambiado mucho de
de agente relajante y hemos utilizado los que hemos tenido disponibles. ¿Cuántos ciclos de prono se deben realizar para buscar una buena oxigenación o cuántos están evidenciados en la literatura? Esa ya creo que está más o menos dilucidada. Sí. Diana Ávila pregunta qué opinan de los ciclos extendidos de prono por más de 18 horas, llevarlos a 36, 48 horas. Creo que Vladimir ya habló algo de eso. ¿Hay evidencia de RCP en prono y si hay protocolos? Sí hay evidencia de hacer RCP en prono. Ya vamos a ampliar más, pero se puede usar la presión de CO2 como criterio de pronación y también como marcador de mejoría. Manuel también ya habló algo de esto. Usar capnografía volumétrica para guiar la terapia ventilatoria mediante... Esa fue la intervención del doctor Guillermo Ortiz. Ajá. En un paciente que se intuba, que tiene una PAFI mayor de 150, pero tiene compliance bajas, ¿sería indicado pronar para mejorar la reclutabilidad y la mecánica pulmonar? Y por último, tenemos la siguiente pregunta de William Abella y dice, respecto al momento de asegurar la vía aérea en el paciente con COVID-19, ¿podemos definir un valor de PAFI específico que obligue a la intubación o es dependiente de la condición clínica individual del paciente? Creo que todas están muy relacionadas. Andrés, si quieres hacer algún comentario alrededor y ya miramos si alguien más de la audiencia quiere participar. No, miren, respecto a lo de la PAFI como criterio de intubación, no, es más la condición clínica la que lo obliga a uno a asegurarle la vía aérea a ese paciente. Cuando uno intuba un paciente es porque es incapaz de defender la vía aérea, es porque no ventila, no oxigena bien, o porque hay una situación que se llama curso anticipado y usted considera que su paciente se va a complicar más. Pero, pues, tanto como resolverlo a una cifra de PAFI para indicarlo, no. Usted puede tener un paciente con COVID, con una PAFI alrededor de 170, pero ya está fatigado, o está hipercápnico también porque tiene alguna otra comorbilidad que le facilite esa condición y termina siendo intubado. Entonces toca individualizar. Recuerden que cada paciente es una historia aparte. Y en un paciente que se intuba y que tiene una PAFI de más de 150 con una distensibilidad baja, sería indicado, pues mire, pronar un paciente con más de 150 de PAFI no es pecado. Usted prona porque quiere mejorar la mecánica pulmonar, la reclutabilidad pues es bien discutible porque eso implica una serie de medidas y de índices que vimos que no, pues de pronto no, pues si lo vas a reclutar con maniobras no va a ser muy beneficioso para el paciente. Y pues la mecánica con la maniobra, así tenga 200 de PAFI o tenga 100, los efectos benéficos del prono sobre la mecánica, no estoy hablando de los desenlaces clínicos, sino sobre la mecánica, se van a ver. Perfecto, completamente de acuerdo, Andrés. Hay pacientes que han tenido 200 o más de 180 de PAFI y los hemos pronado y los hemos visto. Ni siquiera están en manejo hospitalario, sino en manejo ambulatorio y con esas sesiones de prono pues han mejorado. Martica, si quieres tenemos aquí la mano levantada del doctor Carlos y en aras del tiempo ya que vamos a completar, vamos a tratar de ser Última intervención. Última intervención, sí. Perfecto, sí. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones a Nancy pues por todo este esfuerzo, a Andrés por su presentación y creo que en el último comentario ha dicho algo muy importante y es con respecto a la PAFI. Nosotros hemos tenido PAFIs de 50 y no hemos tenido que ventilar a ese paciente y voy a atreverme a repetir un comentario y algo que me ha enseñado el doctor Guillermo Ortiz, es que los gases no son la indicación para intubar a un paciente, es la clínica
probablemente lo que nos obligue a intubar un paciente, más no un índice de oxigenación. Muchísimas gracias a todos pues por la presentación y por la noche. Entonces, para concluir, creo que queda claro que hay que pronar a los pacientes, hay que pronarlos temprano, como lo decían ahorita en sus intervenciones el doctor Manuel Garay, el doctor Fabio, los comentarios realmente y lo que hemos visto en los estudios multicéntricos es que la adherencia al prono es baja. Entonces, definitivamente hay que pronar a los pacientes, hay que pronarlos temprano, La indicación de intubar, ventilar o pronar a los pacientes es el estado general del paciente. Tenemos claro que definitivamente el cuidado intensivo cada vez se hace más individual. Obviamente tenemos estudios para los grupos grandes de pacientes, pero el cuidado intensivo cada vez debe ser más individualizado. Entonces, debemos tener en cuenta la condición de ese paciente, ¿sí? No es solamente la PAPI, no es solamente la frecuencia respiratoria, es el conjunto de todo el estado clínico del paciente, los índices de oxigenación que no solo serán la PAPI, la mecánica pulmonar que tengamos y cómo esa mecánica va cambiando también en el transcurrir del tiempo, porque sabemos que el SRA no es lo mismo la primera semana, la segunda, la tercera, y definir eso. Otra cosa importante que creo que no hemos mencionado es que si bien los pacientes se benefician de pronarlos siempre que tengan respuesta, también hay que definir cuándo ese paciente necesita algo más que la terapia convencional, que es el bloqueo neuromuscular, el prono, porque acuérdense, y Camilo lo podrá confirmar y nos podrá dar más información, que los pacientes que necesitan terapia con ECMO se benefician más cuando se define de forma temprana. Termino por agradecerle a Andrés Daraviña su conferencia, una conferencia, como lo dije hace un rato, muy ilustrativa, que recoge muy bien como la información que tenemos disponible. Gracias a todos ustedes por participar de esta cátedra. Están invitados todos los programas de posgrado y todo el grupo de cuidado intensivo del país a ser parte de esta actividad. La próxima actividad la vamos a tener el 14 de octubre y la va a presentar la Universidad de Cartagena. Después tendremos el 4 de noviembre la Universidad del Bosque, el 25 de noviembre la Universidad del Valle y finalizamos el año el 16 de diciembre presentando la Universidad de Antioquia. Estamos construyendo ya el cronograma del próximo año que arrancaría el 13 de enero. Vuelvo y les repito que esta actividad es de todos y para todos. Todos vamos a participar, todos van a tener la oportunidad de presentar. La dinámica de cómo se presente es libre del posgrado que la está liderando. Esta vez arrancamos con una conferencia, pero van a venir debates, van a venir casos clínicos, van a venir actividades muy interesantes. Y estamos abiertos para su participación y esperamos seguir contando con ustedes durante las siguientes cátedras AMSI. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a Camilo. Bueno, Martica, y para todos muy buenas noches desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Créanme que estoy muy contento, hoy es un día histórico para nosotros, para la academia. Se ha generado un espacio muy importante con los residentes de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del país. Gracias por su participación, por su interés. Este es un espacio de ustedes y estoy seguro que de aquí en adelante, no solamente estos eventos virtuales, sino los presenciales en los congresos que vamos a tener, ustedes van a tener una participación activa, eso se los aseguro. A los profesores, a los coordinadores de posgrado que nos acompañan en este momento, gracias nuevamente por creer en esta iniciativa de la AMSI, que es para ustedes, y a todos que tengan una muy buena noche. Recuerden que la AMSI somos todos, los invitamos a formar parte de ella. A los residentes, la afiliación de la AMSI es completamente gratis, para que, por favor, obviamente van a recibir comunicación de nosotros, pero la idea es que ustedes formen parte desde ya a la AMSI y de sus actividades académicas. Para nosotros también es muy importante poder calificar este tipo de actividades. Allí ustedes van a ver una encuesta por Zoom, ya la montó Alejandro, con unas preguntas muy puntuales, muy sencillas, y la idea es poder mejorar todo este tipo de actividades y que sean
de beneficio para todos nosotros y sobre todo para nuestros pacientes. No siendo más, una feliz noche para todos. Nos vemos en 3 semanas, que es la siguiente cátedra AMSI, y cuídense mucho, por favor. Un abrazo. Un abrazo, gracias.